Lunes 10 del 5, es hoy, clase 6. Bueno, hoy vamos a hacer algo que también puede llegar a servir para el parcial, seguir repasando procesos, ¿sí? Hoy vamos en programación vamos a crear un proceso padre-hijo, ustedes ya lo saben. Vamos a analizar un poquito la herencia de un file descriptor. Hoy vamos a trabajar con archivos, ¿sí? Por lo menos con un archivo. Vamos a hacer una sincronización padre-hijo usando lo que no se debe usar, que es el sleep, ¿sí? Ahí está bien aclarado, ¿eh? Sincronización padre-hijo usando lo que no se debe usar, sleep. Vamos a hacer sincronización de padre-hijo usando semáforo System 5, que esto todavía no se vio en sistemas operativos. Lo vamos a empezar a ver acá y después lo seguiremos viendo en sistemas operativos. Así ya ustedes van a tener una idea previa. Entonces suponemos que eso les va a allanar el camino un poco más. Y vamos a escribir en un archivo, ¿sí? Donde, digamos, este archivo compartido, ¿sí? Bueno, vamos a usar el fork. Vamos a usar archivos, ¿sí? ¿Qué vamos a usar de archivo? Vamos a usar el open para abrir el archivo, vamos a usar el write para escribir en el archivo y vamos a usar el close para cerrar el archivo, ¿sí? Y vamos a usar semáforos System 5. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar el senget para crear el semáforo, ¿sí? Vamos a realizar o realizaremos un ejercicio donde un proceso crea un hijo y se sincroniza con el hijo, ¿sí? Para escribir el abecedario en el archivo. Ya esto lo venimos manejando, el abecedario con letra, ¿sí? Incrementar la letra de A1 o incrementar la letra de A2 en función de si la letra es compartida o no compartida. En este caso lo que va a ser compartido es el archivo, ¿sí? Así que más o menos tienen idea de lo que es generar el abecedario padre-hijo, donde ya lo hemos hecho con hilos, lo hemos hecho con mutex, ¿sí? Así que bueno, ahora lo vamos a hacer con System 5 y además el abecedario lo vamos a escribir en un archivo, ¿sí? Bueno, comienza el padre escribiendo la letra A en minúsculas, ¿sí? Eso ya lo saben. El padre escribe A, C, E, G, I. El hijo escribe B, D, F, H en mayúscula. Y el contenido del archivo va a quedar A, B, C, D, F, G, H, I. El padre escribe la A, el hijo escribe la B, el padre escribe la C, el hijo escribe la D, el padre escribe la E, el hijo escribe la F y así, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. No sé si vamos a llegar con el tema de semáforos, ¿sí? Vamos a ver. Bien, esto lo grabamos, esto lo guardamos y cerramos. Ahí está. Vamos a agrandar la letra un poquito, que le gusta a Guillermo que agrandemos la letra. Ahí está. Bien. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Oh, yo había preparado una plantillita para no tener que tipear tanto. Ahí está. Esta es la plantillita, no es mucho, simplemente eje 01 no sincronizado. Este es un ejercicio no sincronizado, ¿sí? Para ver cómo funciona la escritura sobre un archivo, ¿sí? O sobre la herencia. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, las cabeceras. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. PID T, PID int fd igual open abecedario, ¿sí? Bien, bueno, vamos a explicar esta línea. No, ya saben que PID es una variable de tipo PIDT. Acá vamos a guardar el process ID del hijo creado, ¿sí? Cuando el padre haga fork o 0 en la memoria del hijo, ¿sí? Bueno, esta es una instrucción nueva. Esto es, así se abre un archivo para escritura solamente. O sea, vamos a abrir un archivo que se llama abecedario,
¿sí? Y solamente este proceso va a poder escribir open, write only, solamente apertura, apertura solo para escritura, ¿sí? Bien. Me devuelve un entero fd, ¿sí? El open me devuelve un file descriptor del archivo. ¿Cómo reconoce el sistema operativo a los procesos? A través de un número. Conceptualmente es un process ID, ¿sí? Bueno, ¿cómo reconoce el sistema a un archivo que está siendo usado por un proceso? Por un número entero que se llama file descriptor, por lo general, ¿no? Ahora bien, si el file descriptor es igual a -1, ¿sí? Entonces quiere decir que el open falló, ¿sí? Entonces vamos a poner acá printf open error. Open error. Y vamos a poner esto. Ahí está. Bien. Y si no puede abrir el archivo, no hacemos nada. O sea, el proceso padre no crea el hijo, termina, ¿sí? Bueno, esto quizás nos conviene ponerlo acá, ¿sí? Porque ¿para qué vamos a crear una variable si después no se va a usar porque el proceso termina? Entonces, si no falla el open, declaro la variable PID. Bien, el open no falló, entonces estoy acá. Declaro la variable PID, el proceso padre crea el hijo, ¿sí? Si el PID es igual a 0, quiere decir que el hijo está preguntando sobre, su área de memoria, identificada simbólicamente por el nombre de la variable PID, y si el hijo ahí encuentra un 0, entonces quiere decir que es él. Entonces tiene que hacer esto. Esto es lo que hace el hijo, ¿sí? Bien. Else, vamos a suponer que no va a dar error, porque si no voy a tener que preguntar por -1, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que no va a fallar en este caso. No pregunto por -1. Else, entonces esto es lo que hace el padre, ¿sí? ¿Qué hace el padre? Declara una variable letra, la inicializa en A minúscula, ¿sí? Empieza un ciclo, mientras letra sea menor o igual a I, ¿sí? En ese ciclo, el padre escribirá en el archivo, ¿sí? El padre escribe en el archivo, entonces hace un write identificador del archivo, en ese archivo quiere escribir, en el archivo que está identificado por el file descriptor fd, que corresponde al archivo abecedario, es el nombre del archivo con el cual el sistema lo va a encontrar en el file system. Va a escribir la letra en el archivo y va a escribir solamente una letra y luego genera su próxima letra, que es igual a letra más 2. ¿Sí? Bueno, cuando terminó, cierra el archivo. Hace un close. ¿Sí? Bien, ¿qué hará el hijo? Va a hacer algo muy parecido. Yo diría que casi lo mismo. Nada más que ahora va a empezar por la letra B mayúscula. Mientras sea menor o igual a Z mayúscula, va a escribir su letra. Bien. Entonces, fd es una variable que va a heredar el hijo, ¿sí? fd es una variable que va a heredar el hijo. Y va a heredar fd con el valor entero que hace referencia al archivo abecedario.
O sea que el hijo, cuando el hijo escriba, va a escribir en abecedario. ¿Por qué? Porque heredó el file descriptor que obtuvo el padre con el open, ¿sí? Entonces, primero se asigna el valor que devuelve open a la variable fd, después el proceso padre crea el hijo, entonces el hijo hereda el valor de fd que hace referencia al open, entonces el hijo va a estar escribiendo en el archivo abecedario. Y por supuesto el padre, que fue el que hizo el open, también tiene en fd la referencia abecedario. ¿Qué quiere decir? Que abecedario es compartido. ¿Por qué? Porque los dos van a escribir en el mismo archivo. Es compartido. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, esto está listo para probarlo. Estamos listos para probarlo. Vamos a poner acá un exit, simplemente, no, simplemente nada. El exit para indicar la terminación. Le indicamos con el exit o llamamos al sistema operativo para indicarle que terminamos. Tanto el padre cuando sale del ciclo, cierra el archivo y viene acá, y el hijo cuando sale del ciclo, cierra el archivo y viene acá. ¿Sí? Perfecto. Bien, y acá podemos hacer exit fd. Este exit fd es un valor que el shell recibe. ¿Sí? Si el proceso que está asociado al main principal, que aún no creó el hijo, cuando hace el open falla, entonces le devuelve -1 al shell. ¿Sí? ¿Se acuerdan del wait, el status? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, este sería el primer ejercicio no sincronizado. Bien, vamos a guardar, vamos a compilar. Bien, y vamos a ejecutar. Bien, open error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el archivo abecedario no existe. ¿Sí? Quiso hacer el open. Acá está. Quiso hacer el open, el proceso del archivo abecedario, pero como el archivo abecedario no existe, entonces el open falla, devuelve -1 porque es un archivo que no puede abrir porque no existe. Entonces, printf exit fd, -1. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Ahí está. ¿Por qué? Porque quiero que vean el valor de el exit -1 en el shell. Ahí está, 255, -1. ¿Sí? 255 es -1 expresado por complemento a la base. Vamos a ahora a ejecutarlo, pero vamos a crear antes el archivo abecedario. Vamos a crearlo con el gedit. No me tengo que equivocar en el nombre. Bien, o sea, guardamos esto y el archivo abecedario está vacío. ¿Sí? Si yo muestro abecedario, ahí está vacío, no me muestra nada. ¿Sí? Pero el archivo existe. Existe porque aparece acá en el file system, abecedario. ¿Sí? Bien. Y el dueño tiene permiso de escritura. Bien. Bueno, vamos a ejecutar ahora. Ahí está, ejecutó. No vimos nada porque no tenemos printf, tenemos write sobre el archivo. Entonces ahora podemos abrir el archivo. Ahí está, fíjense. Fíjense cómo escribieron, ¿no? O sea, es como que el sistema le dio el procesador y lo dejó ejecutar al padre y después lo dejó ejecutar al hijo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no está sincronizado. Vamos a abrir
el eje 01, clase 6, eje 01. Fíjense que dijimos que eje 01 no está sincronizado. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que ahí en esa no sincronización no pudimos lograr el abecedario como queríamos. ¿Se entiende? Aparentemente, bueno, el sistema le dio tiempo de ejecución al padre, después le dio tiempo de ejecución al hijo. Vamos a ejecutarlo de nuevo, a ver si siempre pasa lo mismo. Ahí está. Ahí está. Está pasando lo mismo. ¿Se acuerdan que en una clase nosotros creamos un proceso ciclo? ¿Sí? Para que robe tiempo de CPU. Ahí está. El proceso que está en un ciclo infinito, duerme un segundo, vuelve al ciclo, duerme un segundo, vuelve al ciclo. Bueno, vamos a compilarlo y vamos a ver si esto cambia de alguna manera la salida. Vamos a ejecutarlo en Vagrant. Vamos a ejecutar otro. Vamos a ejecutar 3. Ahí están. 3 ciclos en Vagrant. Bueno, ahora vamos a ejecutar de nuevo nuestro programita no sincronizado y ahí vemos qué pasó. Bueno, no afectó en nada, ¿sí? No vamos a jugar mucho más con eso porque nosotros no sabemos cómo, sí sabemos cómo trabajan los algoritmos, pero no podemos saber cuál va a ser la planificación que va a hacer el sistema operativo con respecto a la ejecución del padre e hijo, ¿sí? Pero no está sincronizado. Bien, hasta ahí estamos. Ahora voy a mantener la historia de los ejercicios, como le gusta a Guille. Voy a generar el 02. Entonces voy a trabajar sobre el eje 02.c. Que también va a ser un ejercicio no sincronizado. Pero el open, ahora lo voy a sacar de acá y lo voy a poner acá. Y lo voy a poner acá. ¿Sí? Ahí está. Esto lo borro. Tendría que haber hecho un... Ahí está. Un cortar, porque la voy a poner acá también esto. Y esto lo voy a poner acá también después del open. Entonces ahora fíjense que el hijo va a ser un open. Y el padre va a ser un open. Perdón, acá está el hijo, ¿no? Lo dije al revés. Pero ustedes ya saben esto. Ya esto lo tienen asimilado. Entonces, el hijo va a ser un open y el padre va a ser un open. O sea que el file descriptor ahora, este file descriptor, pertenece al hijo y este file descriptor pertenece al padre. ¿Sí? Bien. No heredó el file descriptor. Bien, entonces acá vamos a poner dice, padre, hijo dice, por las dudas, ¿sí? Y acá ponemos padre dice. Porque ahora uno puede, digamos, los dos pueden dar error o alguno puede dar error, no sabemos. Padre dice, ¿sí? Ahí está. Bueno, creo que ahí estamos. Creo que ahí estamos. Vamos a ejecutar. Lo compilamos, lo ejecutamos y vemos abecedario. Fíjense la diferencia. Bueno, acá aparece algo, como nosotros no borramos lo que tenía antes el abecedario, entonces el hijo empezó a escribir acá y lo que había en el archivo
quedó. Entonces lo que había, el archivo tenía información, así que algo quedó. Entonces vamos a borrar todo para no confundir, ¿sí? Vamos a guardar y ahí lo vamos a ejecutar de nuevo. Fíjense, me aparece solo el hijo. ¿Qué pasó con el padre? ¿El padre ejecutó, no ejecutó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Hay una diferencia, vamos a borrar esto porque ahora lo que vamos a hacer es, vamos a compilar con un nombre, vamos a poner -o eje 02 y vamos a compilar el 1 para ver la diferencia. Ahí está. Entonces, el archivo abecedario, lo borré, está vacío. Voy a ejecutar ahora eje 02. Ahí está. ¿Eh? Lo ejecuto de nuevo. Bien, ahora voy a borrar el contenido para no confundir. Voy a borrar el contenido. Esto fue el resultado de la ejecución de eje 02, ¿no? Vamos a ver si realmente borró. Y ahora vamos a ejecutar eje 01. Vamos a ver qué tiene. Fíjense lo que tiene. ¿Ven? Ahí cambió la ejecución. Ahí cambió la ejecución de la vez que lo hicimos, distinto a como lo hicimos la primera vez, porque se intercalaron mayúsculas y minúsculas. La primera vez que ejecutamos el eje 01, aparecieron todas las minúsculas primero y todas las mayúsculas después, o sea que ahí cambió. Y cambió también, digamos, digamos, el contenido es diferente a la ejecución de eje 02. Y voy a borrar el contenido de nuevo. Voy a borrar el contenido. Ahora no tiene nada y ahora ejecuto eje 02. Y ahora voy a mostrar el contenido. Fíjense la diferencia. Esta es la salida de la ejecución de eje 01. Esta es la salida de la ejecución de eje 02. En esta salida el hijo heredó el file descriptor del padre. En esta salida el hijo no heredó el file descriptor del padre. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Bueno, vamos a seguir investigando un poquito más. Vamos a vamos a editar el eje 01.c. Vamos a editar el eje 01.c y acá vamos a hacer que el hijo muestre el file descriptor. Entonces, hijo dice, los dos voy a modificar porque voy a hacer que en el eje 01 muestre cada uno el file descriptor, ¿sí? Y en el eje 02 también. Entonces, hijo dice file descriptor igual %d, ¿sí? Coma file descriptor. Este es en el eje 01 donde el hijo hereda el file descriptor del padre. El padre va a decir, ¿sí? Padre dice, file descriptor, ¿sí? Esto modifiqué entonces eje 01 donde el open lo hacía el padre, el hijo hereda el file descriptor generado por el padre, ¿sí? Entonces el hijo muestra el valor del file descriptor y el padre muestra el valor del file descriptor. Y también lo voy a hacer esto, voy a hacer esto también lo voy a hacer en el eje 02. En el eje 02, donde el hijo abre el archivo, no hereda el file descriptor, ¿sí? Entonces el hijo muestra acá también el valor del file descriptor y el padre también muestra el valor del file descriptor, ¿sí?
Ahí está. Bien, entonces ahora guardamos, guardamos, cerramos, compilamos eje 01 de nuevo. A ver si encuentro la línea. Yo de Aragán para no escribir, ¿viste? Ahí está. Eje 01. Vamos a hacer. Y eje 02. Listo. Bien. Vamos a ver qué tiene abecedario. Bien, vamos a borrar lo que tiene abecedario. Igual ya sabemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ahora vamos a ejecutar eje 01. Bien, ahí está. Vamos a mostrar el archivo. Ahí está, se intercalan de nuevo. Eso puede ser producto de que se están ejecutando los ciclos, ¿no? Los ciclos que no hacen nada. Bien, eje 02. Bueno, tienen el mismo file descriptor, pero fíjense lo que pasa. ¿Sí? No lo heredó el file descriptor, cada uno generó uno propio, puede ser el mismo. ¿Por qué? Porque está apuntando al mismo archivo. ¿Sí? Está apuntando al mismo archivo. Es el mismo abecedario, es el mismo archivo con el file descriptor 3. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Bien, entonces, ¿para qué quiero el lapicito yo? Quiero el lapicito para denotar por qué sucede esto y por qué sucede esto. Vamos al primer caso, herencia de file descriptor. ¿Sí? Primer caso, herencia de file descriptor. Supongamos que este es el archivo. ¿Sí? Supongamos que este es el archivo abecedario, que empieza acá, ¿sí? En el BOF, begin of file, y termina acá el end of file. ¿Sí? Bien, primer caso, herencia de file descriptor. Cuando un proceso abre un archivo, el sistema le otorga un puntero de lectura y escritura. O sea, un puntero a la posición del archivo donde se va a leer o escribir. O sea que hay un puntero con el open otorga al proceso un puntero de lectura y escritura. ¿Qué es el puntero? Es la posición a partir de la cual se va a leer o escribir la información del archivo. El open posiciona el puntero al comienzo del archivo. O sea, el open te posiciona ese puntero de lectura-escritura al comienzo del archivo. ¿Sí? Ahora bien, si yo hago un write, este puntero se va desplazando a la derecha, porque cuando hace write, este puntero escribe, es como si escribiera y se mueve. Hago write, escribe, 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 se mueve. ¿Sí? Si hago read también, o sea que read o write, cualquiera de los dos, mueve el puntero desde el comienzo del archivo al final del archivo. Si hago read, leo y el puntero se mueve. Leo y el puntero se mueve. Quiere decir, después de una sucesión de read y write sobre el archivo, entonces ahora el puntero lectura-escritura no está más acá, ahora está acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que en el primer caso, como el puntero es heredado, el padre y el hijo ven el mismo puntero. O sea, para ser más prolijo, supónganse que el archivo empieza acá. El archivo empieza acá. Begin of file. El padre escribe un byte. El puntero está acá, de lectura-escritura. Pero el hijo ve esa posición. El proceso hijo heredó el puntero también. Heredó el puntero. Entonces, si ahora el proceso hijo escribe, el puntero se desplaza acá y el padre ve el puntero en esta posición. Ahora, como el padre ve el puntero en esta posición, cuando el padre escribe, el puntero se desplaza y el hijo también ve el puntero en esta posición. Entonces, el desplazamiento del puntero que haga el padre o el hijo sobre el archivo usando un read o usando un write es compartido.
¿sí? Es compartido. Es como decir, el puntero que ve el hijo se desplaza junto con el puntero que ve el padre. Y eso es lógico, ¿por qué? Porque cuando se hereda un file descriptor hay un solo puntero. Se usa un solo puntero, porque hay un solo open. Y el hijo ve la posición de ese puntero y el padre ve la posición de ese puntero. Cuando un padre o hijo escribe o lee sobre el archivo, el puntero se va desplazando y los dos, como están usando el mismo puntero, cuando el otro proceso haga una operación de escritura-lectura, la va a hacer a partir de acá. Entonces, no importa quién haga la operación, esto se va a desplazar. No importa quién haga la operación, esto se va a desplazar. Es un solo puntero, ¿sí? Ahora no sé cómo voy a borrar la... Ah, acá tengo toda la tablita de dibujo, ¿sí? Mirá, no la veía. Concentrado en el código, en la explicación, no veía esto. Borrar todos los dibujos. Bien, excelente. Ahora, en este caso, si bien tienen el mismo file descriptor, entonces, estamos explicando ahora este caso. Estamos explicando este caso, donde el padre hace un open y el hijo hace un open. Bien, acá tenemos el archivo, acá tenemos el comienzo del archivo, acá tenemos el fin del archivo. ¿Y ahora qué pasa? Cuando el padre escribe, se mueve el puntero del padre, pero el puntero del hijo sigue acá. Entonces, cuando el hijo escribe, va a escribir arriba de la letra A que escribió el padre. Entonces la va a borrar y el puntero del hijo se va a poner en la misma posición del padre, pero acá me va a quedar la letra B. Ahí está, B. ¿Sí? Ahora escribe el padre, escribe la C, el puntero del padre viene acá, pero ahora el hijo, cuando va a escribir, escribe la D y borra la letra del padre. Por eso nosotros vemos en este caso las letras del hijo. ¿Dónde estaban las letras del padre? Abajo, abajo. El hijo las pisó. ¿Se entiende? Bueno, eso es un concepto importante, digamos. En los dos casos el archivo es compartido. En los dos casos el archivo es compartido. Pero si el, si el padre genera el file descriptor, él solo ejecuta el open, el hijo lo hereda, entonces hay un solo puntero lectura-escritura sobre el archivo. Si el padre hace un open y el hijo hace un open, entonces ahora hay dos punteros de lectura-escritura. Uno lo va a desplazar la operación de read-write del padre y el otro lo va a desplazar la operación de read-write del hijo. ¿Sí? El archivo es el mismo, es compartido, pero tenemos dos punteros. Bueno, cada uno en función de la problemática que tenga que resolver, elegirá hacer un open antes del fork o hacer un open después del fork en el padre y en el hijo. ¿Sí? Si yo quiero compartir un archivo y decido hacer el open después del fork, si lo hago en el padre, el hijo no va a heredar el file descriptor. O sea que tengo que hacer un open en el hijo también para que el hijo pueda utilizar el archivo. Pero tengo que tener en cuenta que si lo hago de esta manera, tengo dos punteros. ¿Sí? Y si lo hago de esta manera, tengo un único puntero. ¿Se entiende? Bien. Hasta ahí, digamos, la explicación de hacer el open antes del for y hacer el open después del for. Hasta acá estamos. Voy a copiar el eje 01.c al eje 03.c. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer el eje 03 sincronizado como no se debe hacer. Usando sleep. ¿Sí? Así no se debe hacer. Bueno, pero vamos a aprovechar el código. Usando sleep o uSleep. Vamos a usar uSleep
para no esperar tanto tiempo frente a la pantalla, porque si no, son 26 letras, creo, las del abecedario, y pongo uso sleep, tendría que hacer un sleep de 1 segundo mínimamente en el hijo, 1 segundo mínimamente en el padre, entonces serían 23 por 2 sería, ¿no? Bien, entonces vamos a usar un uSleep. Entonces, ¿cómo no se debería hacer? No se puede, esto no se debería hacer así. Aclaro. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Me voy a asegurar, me voy a asegurar que el padre empiece. Entonces, como yo no sé qué va a ser el sistema, a quién le va a dar la ejecución primero, no lo sé. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa si se la da al hijo? Entonces al hijo le voy a poner una instrucción para que se bloquee, ¿sí? Una unidad de tiempo muy pequeña, ¿sí? Menos que 1 segundo, mucho menos que 1 segundo. Eso va a ser suficiente para que el sistema bloquee el proceso cuando haga OSLEEP, porque es una de las tantas razones por las cuales un proceso es bloqueado y puesto en waiting, esperando para ir listo de nuevo, ¿sí? Eso se llama cuando el proceso pide una rodaja de tiempo. Bien, entonces me aseguro que el padre escriba, pero después de escribir, el padre dice, bueno, voy a escribir, pero ahora voy a pedir una rodaja de tiempo, así le doy tiempo a mi hijo para que escriba. Te voy a dar una rodaja de tiempo más grande. Estos son secretos del que maneja los sleep. Y por supuesto que después el hijo, después que escriba, dice, voy a pedir una rodaja de tiempo para darle tiempo a mi padre que escriba su letra y después yo escriba la mía. Bien, vamos a guardar y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué tiene el archivo y lo vamos a borrar para no confundirnos. Bien, lo borro para el ejercicio 3. Vamos a ejecutar, a ver qué tiene. Nada, perfecto. Vamos a ejecutar el 03. Ahí está, perfecto. Muy bien. ¿Ven una pequeña demora? Lo voy a ejecutar de nuevo. Ahí está, una pequeña demora. Microsegundos, ¿sí? Ahí hay una pequeña demora. ¿Listo? Vamos a ver qué tiene el abecedario. Ahí está, ¿no? Un sincronismo hecho en base a rodajas de tiempo sincrónicas, ¿sí? Y ahí obtuvimos la sincronización, o sea, padre, hijo, 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 ¿sí? Lo ejecutamos de nuevo, no. Lo ejecutamos de nuevo y vemos. Si le Bueno, pones, si ejecutas ciclo, ¿se rompe? vos sabés que estoy ejecutando ciclos ya. Ah, Ahí estoy ejecutando ciclos. Los voy a dejar de ejecutar. Ahí está. Ahí con Kilol, ¿sí? Ya no los ejecuto más. Y vamos a ejecutar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a ejecutar muchos ciclos. Ahí está. Ahí tenemos muchos ciclos consumiendo tiempos de CPU. Vamos a ejecutar eje 3 de nuevo. Hay una pequeña demora. Y ahí está. Bueno, ahí está. O sea que ese sincronismo es un sincronismo que
en algún momento puede fallar, ¿sí? Pueden pasar años. Lo ponemos en ejecución y puede ser que pasen años y pasen años y siempre voy a obtener ese abecedario, pero un día falla, ¿sí? Porque está sincronizado usando ya, digamos, funciones que piden rodajas de tiempo sincrónicas, ¿sí? Entonces, bueno, puede fallar. Bueno, bien. Ahora vamos a copiar. Vamos a matar los ciclos primero porque me van a matar, me van a... Vamos a eliminar los ciclos. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, creo que vamos a tener tiempo. Creo que vamos a tener tiempo. La historia de los semáforos System 5 empieza con este comando, ¿no? Es un comando de Linux, de Unix originalmente, trasladado a los sistemas X, Linux, Minix, todos los de su especie. Sistema de intercomunicación entre procesos, ¿sí? Tenemos tres recursos importantes que son las colas de mensajes para comunicar y sincronizar. Comunicar y sincronizar. Cola de mensajes te permite comunicar procesos y sincronizar. Tenemos la memoria compartida, una memoria compartida que te permite compartir información entre procesos independientes. No vamos a usar esto, digamos, este tipo de memoria compartida con hilos, porque casualmente la ventaja de hilos era que con una simple estructura de datos global podías compartir información entre hilos, ¿sí? Pero si quiero compartir información entre procesos pesados, una de las opciones es memoria compartida, la otra es archivos. Pero ustedes saben, digamos, la problemática que existe en acceder a un file system en un disco de almacenamiento magnético, ¿no? Y después tenemos los semáforos System 5, ¿sí? Los semáforos System 5. Bueno, para usar semáforos System 5 no es lo mismo y no es tan simple como usar variables de tipo p3mutxt y tampoco es tan simple como usar semáforos SEMT, de tipo SEMT. Acá es un poquito más complicado. Hay que usar lo que se llama una función que embebe una llamada al sistema SENGET para crear los semáforos, ¿sí? Entonces voy a aprovechar y voy a copiar las cabeceras que necesito, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño programita para crear semáforos, ¿sí? Entonces voy a copiar el eje 03.c al eje 04.c. Copy. Voy a copiar cp-copy este código a creasem.c. Bien, entonces vamos a hacer gedit creasem.c. Muy bien, esto es creasem. ¿Sí? Esto no va. ¿Sí? Esto no va. Esto lo usamos para archivos, ¿no? Esto para Wake, que no lo usé, y esto para el Open y el Write, ¿sí? Para el Open y el Write necesito, Raspbian necesita estas dos. Comúnmente con esta en los Linux no hay ningún problema. Entonces esto lo borro y dejo eso. Tengo el main, voy a borrar todo esto. Entonces esto va a ser creasem. Lo voy a hacer bien fácil. Bueno, ya se va a borrar, ya digo, no, perdón, ya se va a terminar. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Dios mío. Senget. Senget. Ahora vamos a hablar un poquito. Entonces, IPC create para crear los semáforos.
IPC exclusivo, ¿sí? Y bien. Entonces, el SendGet necesita una clave de usuario, una clave del semáforo. En este caso no se llama un semáforo. En este caso se llama, el SendGet crea array de semáforos. ¿Sí? El SendGet no crea un semáforo, crea un array de semáforos. Puede crear uno, pero no un array. ¿Sí? Un vector de un semáforo. En este caso es un vector de 2 semáforos. Este sería una clave del programador. Con esa clave el programador va a poder obtener el identificador. ¿Sí? O sea, una clave del programador dice, bueno, el programador que conozca esta clave va a poder obtener el ID. ¿Sí? Otro ID más. ID para un proceso, un número entero file descripto para un archivo, un ID para los semáforos, ¿sí? Todo numérico. Al final voy a pensar que somos un número. Entonces el SendGet va a crear un array de 2 semáforos. Ese array tiene la clave del programador 0xa, es un número hexadecimal, por eso empieza con 0x, o sea 10. Y estos son los flags de creación. Le digo que cree los semáforos, cree el array con 2 semáforos. Si ya existe, devuélvame un error, porque puede ser que esta clave exista. Si esta clave ya existe, me va a devolver un error. ¿Sí? Y estos son los permisos de acceso a los semáforos que en otra clase explicaremos. ¿Sí? No perdamos el foco de los semáforos ahora. Bien, y lo único que voy a hacer acá va a ser un printf mostrando el valor de semid. ¿Sí? Si es -1, quiere decir que hubo un error. ¿Sí? Si no es -1, quiere decir que los creó bien el array. Acá está. Bien, y termina. Perfecto. Bueno, así simplemente un programa que cree semáforos. 2 semáforos. ¿Se acuerdan que para el abecedario en hilos necesitamos 2 mutex? ¿Se acuerdan que para el abecedario en hilos usando semáforos en T necesitamos 2 semáforos en T? Bueno, acá necesitamos 2 semáforos System 5. ¿Sí? Bien, entonces hacemos ese. Listo. Punto barra crea. Bueno, perfecto. No me devolvió 0, así que ahí tenemos, fíjense, tenemos la clave del semáforo 0xA, ¿sí? El SEMID 0, el dueño soy yo, el usuario pi, los permisos y la cantidad de semáforos. Ahí tenemos el array de semáforos que hemos creado. Creo un array de semáforo, clave, key del programador, semid, identificador del array, el dueño, el usuario que lo creó, los permisos y 2 semáforos en el array. Perfecto. Ahora vamos a inicializarlos. ¿Se acuerdan cómo se inicializaban los semáforos? Los valores para lograr el abecedario, bueno, remita hacia el video de la clase 5 para recordar los valores de inicialización de los semáforos, ¿sí? Bueno, igual ahora lo vamos a hacer. Gedit, ahí está. Bueno, para inicializar los semáforos, lo pudimos haber hecho en el mismo creador, también ahí, pero yo ya les digo, yo prefiero hacer programas separados, pero pudieron haberlo hecho, en este caso, en el mismo programa que él crea, el array de semáforos, pudieron haberlo inicializado, ¿sí? Bien, entonces, los voy a inicializar. Para inicializarlos, tengo que cambiar los argumentos del SendGet. ¿Sí? Ahí está. Si yo hago SendGet con una clave de un array de semáforos que existe, anulando el segundo argumento y el tercer argumento, lo que hace el SendGet me devuelve en esta variable el identificador del array de semáforos si existe. Si no, me devuelve -1. O sea que acá el SendGet no crea nada. Simplemente dice, existe.
0xA, bueno, entonces le devuelvo su identificador, 0 en este caso. Bien. Y ahora voy a inicializarlo. ¿Sí? Esto era semáforo 0, set en mayúscula. Vamos a hacer, esto lo hacemos para el semáforo 0, el primer semáforo es 0 y el segundo semáforo es 1. Setval. Setval. Ahí está, en mayúscula. Setval. Ahí. Bien, entonces, semctl quiere decir semControl, semáforo, control sobre el semáforo. El ID del array de semáforo. El número del semáforo es un array, un vector. El primer semáforo, posición 0, primer semáforo. Setval, póngale un valor. ¿Qué valor? Póngalo en 1. Semáforo 1, posición del vector 1, segundo semáforo. Póngalo en 0. O sea que estoy inicializando acá los semáforos. ¿Sí? Bien, guardar. Bien. CC, no. CC, yo no, initsem. Punto barra, initsem. Bien, perfecto. Confío en que inicializó bien. Si no confío, entonces voy a hacer un initsem.c a ver sem.c. Bien, quiero ver el contenido de los semáforos. Bien, entonces, getVal. GetVal. Entonces, semControl, control del semáforo, del array, del semáforo 0, devolveme el valor. Entonces lo que hago es muestro. Lo que hago es printf, sem0 igual %d. Control. Bien, listo. Entonces y muestro el valor, ¿sí?, del semáforo 0. Ahí está. Y ahora muestro el valor del semáforo 1. Entonces, el versem, versemáforo, usamos el semControl, pero con la operación getVal. GetVal nos trae el contenido del semáforo 0, en este caso, y este getVal nos trae el contenido del semáforo 1, en este caso, y lo que hacemos es mostrarlo en pantalla con el printf. Perfecto. Bien, compilamos entonces el versem, ¿sí? Compilamos el versem. Ahí está, vamos a... Y ejecutamos el versem. Esto para que quede en el video. Entonces ahí vemos el array 0, el semáforo 0 tiene el valor 1 y el semáforo 1 tiene el valor 0. El System 5 lo podemos inicializar con cualquier valor, positivo, negativo, 0, entonces porque es muy genérico. ¿Y de qué depende que sea un semáforo binario o contador? De cómo vos programes, tu código. Vos podés programar de manera tal que el semáforo se comporte como un semáforo binario, o podés programar de manera tal que tu semáforo se comporte como un semáforo contador. En cambio, qué fácil era escribir mutex look, ¿sí? Mutex unloop, ¿sí? Sem wait y sem post.
Qué fácil que era. Sabiendo que el mutes look, si el semáforo está habilitado, lo deshabilita, y mutes unlook habilita el semáforo. SendWait, si el semáforo vale 1, está habilitado, el proceso sigue en ejecución y le resta 1 y lo deja en 0, y sendPos le suma 1, habilitando el semáforo, ¿sí? Entonces, era muy fácil esto, porque no teníamos que hacer absolutamente nada, ¿sí? Pero con semáforo System 5 no es tan fácil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo voy a hacer una cabecera, ¿sí? Voy a hacer una cabecera. Voy a copiar el creasem.c a mi oper ipc.h, ¿sí? Un archivo de cabecera. ¿Qué hice? Ah, puse gedit, no puse copy. Quiero copiar. Ahí está. Y ahora quiero abrirme mi archivo de cabecera. Gedit mi oper ipc.h. Simplemente para hacer la operación, ¿sí? En honor a Dijkstra, le voy a poner P a la operación proveren, o wait, o adquirir, ¿sí? Y en honor a Dijkstra, le voy a poner B a la operación post, signal, release, ¿sí? Entonces, acá voy a hacer el código de la función ¿sí? Bien, perdón, esto sería P, y también voy a hacer el código de la función B, ¿sí? Entonces, la operación P es como si fuera en este caso es como si fuera el mutesLook o el sendWait, o desde la teoría el wait o el adquirir, y la función B sería el mutexUnlook, el sendPost, o lo que dice la teoría, el signal o el release, ¿sí? Entonces vamos a hacer bien, para mostrar simplemente el funcionamiento de los semáforos System 5. Bueno, ahí quedó, ahí configuramos la operación proveren o adquirir, y configuramos la operación verogen o release, ¿sí? En realidad aquí está la configuración, y aquí está la llamada al sistema, o sea, send operation. Send operation. Con la configuración anterior, esto va a actuar como un adquirir
o como un wait sobre semáforo System 5. Y con esta configuración, SemOperation, con esta configuración, va a actuar como, digamos, conceptualmente el release o el signal, ¿sí?, de semáforo System 5. Bien, bueno, así que ya hemos configurado la operación wait y signal. Perfecto. Y ahora tenemos que ir, que no me acuerdo cuál era. No me acuerdo cuál era el código. Sería el eje 04. A ver. Gedit. Bien, bueno, vamos a usar este. Entonces este sería el eje 04 sincronizado usando semáforos System 5. Bien, entonces acá lo que tengo que incluir, que me está haciendo falta, es... Esta la puedo eliminar porque están incluidas en esta que voy a incluir ahora. Así que las puedo eliminar. Ahí está. Bueno, acabo de incluir las funciones P y B. Proveer en Iberogen, wait signal. Adquirir y release. Acquire y release. ¿Dije bien? Acquire, Guille. Espectacular, Juan, espectacular. Estoy mejorando mi inglés. O le presto atención algunas veces no le presto atención. Bueno, listo. Entonces, tengo el abecedario. Perfecto. ¿Qué me falta? Me falta el CEMID. Mi proceso necesita el CEMID, ¿sí?, el array de semáforos. Perfecto. Vamos a poner acá por las dudas que falle. Vamos a mostrarlo, no vamos a hacer un if, vamos a mostrar. Y acá tampoco vamos a terminar. Entonces, CEMID, si aparece -1, sabemos que hay un error, ¿viste? Si no, seguimos bien adelante. Ahí está. Bien, mostramos el CEMID, debería mostrar un 0. Ojo, en este caso dio identificador 0. El identificador puede ser 0 o mayor que 0. Lo que no puede ser es -1 porque ya hay un error. Bueno, ahora, ¿cuál es la sección crítica? Ahora podemos sacar esto. Ahora podemos sacar la sincronización esta que no nos sirve para nada, porque ahora sí estamos sincronizando. ¿Sí? Sacamos el USLEEP para la sincronización. No hay ni SLEEP ni USLEEP. Esta es la sección crítica. ¿Por qué es la sección crítica? Porque acá estamos accediendo a un recurso compartido, al archivo abecedario, ¿sí? Y esta es la sección crítica. ¿Por qué? Porque estamos accediendo, ¿sí?, a un archivo compartido. Bien, entonces la sección crítica es eso, nada más. ¿Por qué? Porque letra no es crítico. ¿Por qué? Porque letra es, en este caso, esta letra no es compartida. Esta letra es del hijo, la declara acá, y esta letra no es compartida, es del padre, la declara acá. Entonces, lo único compartido es el FD, el file descriptor, ¿sí? El file descriptor es compartido. Es compartido en el caso que el open lo haga solamente el padre, y también es compartido en el caso que el open lo haga el padre y el hijo. Bien, entonces, ¿qué le tenemos que agregar a las secciones críticas? Le tenemos que agregar una sección de entrada, que es el wait sobre el semáforo. En este caso es el proveren. En este caso, la sección de entrada acá le tenemos que agregar también, pero un P del semáforo 1 que está en 0, o sea que, perdón, este va a ser el 1,
en este caso, y este va a ser el 0, porque el que tiene que entrar es el padre. Al hijo lo tengo que bloquear aquí, y el semáforo 1 está en 0, así que se va a bloquear ahí. El padre tiene que pasar, entonces aquí el semáforo 0 está en 1, entonces va a pasar. Ahora, ¿qué tiene que hacer el padre? Habilitar al hijo. ¿Cuál es el semáforo del hijo? El 1, habilita el 1. ¿Sí? ¿Y el hijo a quién tiene? ¿El hijo a quién tiene que habilitar? El hijo a quién tiene que habilitar. Tiene que habilitar al padre. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces, el semáforo 1 está en 0, inicializado en 0. Quiere decir que si viene el hijo, se va a bloquear acá. El semáforo 0 está inicializado en 1. Quiere decir que si viene el padre, lo va a encontrar en 1, va a pasar y lo va a dejar en 0. Y después va a poner en 1 el semáforo 1. El hijo va a poder entrar y deja el semáforo 1 en 0 y habilita al padre poniendo el semáforo 0 en 1. Bien, entonces con esto ya estaría sincronizado. La sección crítica, la sección de entrada, la sección de salida de la sección crítica. No, ahí no. Acá, la sección de salida de la sección crítica. Bien. Y acá tengo la sección de salida y acá tengo la sección de entrada. Perfecto. Toda sección crítica debe tener una sección de salida y una sección de entrada. La sección de salida y de entrada pueden estar compuestas por todos los P y B que sean necesarios. En este caso es un ejemplo muy simple. Están, digamos, es tan simple que solamente en la sección de entrada hay un adquirir y en la sección de salida hay una señalización. ¿Sí? Bien, vamos a guardar. Te falta un punto y coma, Juan. Ah, bueno, sí. Bien, perfecto. En el verogen del hijo. Verogen del hijo. Aquí. Perfecto, muy bien. Así terminamos justo y 45 para prepararnos para el parcial. Vamos a poner, terminamos justo, ¿eh? Buenísimo. Entonces, ese eje 04.c, guiono eje 04. Acá. Ahí está. Uy, ¿qué pasó? Buff, op, nsem. Bueno, man, sem, op. Man, sem, op. Me faltaría type.h. Acá está. Ah, semnum, semnum. Y me está faltando types. Bien. Control copy, semnum. Bien. Perfecto. Eso está en gedit. Mi Opera PC. Entonces esto es semnum. Y sem-op. Y sem flag. Bien, vamos a copiar esto. Bien, y esto es 1. Listo. Ahí está. Bien, y acá me faltaba una cabecera. Bueno. Systypes. Bien, perfecto. Muy bien. Ahí está.
punto barra, punto barra eje 04. Bien, semid, padre, hijo, vamos a hacer un clear y lo vamos a ejecutar de nuevo. No lo podemos ejecutar de nuevo sin antes ver los semáforos, porque no sé cómo me quedaron los semáforos, puedo ejecutarlo. Así que vamos a ver los semáforos. Ver, sem. Perfecto, me quedaron bien. Entonces lo podemos ejecutar de nuevo. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a ver el abecedario. Ahí está. Sincronizado sin rodaja de tiempo. No importa la carga de procesos que haya, siempre se tiene que dar la sincronización. Lo podemos ejecutar. Esto no debería fallar nunca. ¿Sí? No debería fallar nunca. ¿Sí? Cada vez que lo ejecuto, los semáforos tienen que estar inicializados de esa manera. ¿Se entiende? Puede pasar que uno haga un código, el proceso aborte, ¿sí? O el proceso aborte, o termine mal, o lo cancele. Entonces, cuando un proceso aborta, un proceso cancela, es muy probable que la inicialización del semáforo se pierda. Si yo quiero eliminar el semáforo 0xA IPCRM-SEM 0. Remove IPC, semáforos, 0, SEM, S. Ahí está. El argumento es solamente ese.